Cristian de Jesús, quien nos traerá el tema titulado Mi Padre está aquí. Dios lo bendiga. Gracias. Buenos días. Feliz sábado para todos. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Qué bueno. Me alegra. Salió mejor que ahorita el saludo. Qué bueno. Es un placer estar con ustedes de vuelta para compartir un poquito la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos primero? ¿Oramos? Padre bondadoso, Padre querido, como siempre, ante tu presencia estamos, no como justos, sino como pecadores, implorando siempre tu presencia en medio nuestro. Que en este momento, Señor, que hemos de abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, Señor, a entenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿cómo se titula el tema? Por un momento, cierre sus ojos y piensa en su papá. No importa dónde está, si está al lado suyo, si no está aquí. Lo mío van a estar abiertos, cierre lo suyo. Y piense, 30 segundos o 20 segundos. No se preocupe, piense en su papá, piense. Piense en él. Ya puede abrir los ojos. ¿Qué pensó? No me lo diga. Quédese guardado con lo que usted pensó de su papá. Cuando yo cierro mis ojos y pienso en mi papá, tengo que pensar desde que se bautizó para acá, de ahí para atrás. De ahí hacia atrás, pues no pienso mucho, pienso de la nueva criatura para acá. Mi papá no fue cosa muy buena, trajo 20 a este planeta, así que imagínense lo bueno que fue. Pero Dios lo rescató, amén. Sí, entonces ahora pues podemos hablar de Él en la nueva creación del Señor. Alabado sea el Señor, amén. Muy bien, así que pues siempre nosotros nos recordamos, ¿verdad?, de momentos trágicos que pasamos, pero de momentos buenos también cuando el Señor toca. Ahora mire al vecino suyo y dígale, tu papá está aquí. Le dijo. Que ahora diga usted conmigo, mi Padre está aquí. Amén. ¿Usted cree eso? Muy bien, interesante. Pues yo quiero tomar una historia prestada, ¿verdad?, de el pastor David Rodríguez. Estaba compartiendo la lección con nosotros esta mañana. Hizo mención de algunos eventos de la Biblia y enfatizó a algunos padres también. Quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 8. ¿Cuál es el texto bíblico nuestro? ¿Recuerdan también? Pensaban que se me había olvidado, no. Primera de Juan, capítulo, verso. Muy bien, estamos bien entonces. Muy bien, vamos a Lucas, capítulo 8. Como introducción, en el libro de Lucas, bueno, Lucas es interesante cuando escribe. Cuando él escribe hay que prestarle atención a los detalles y a las cosas que él hace, que a veces cuando nosotros la vemos desde afuera, como que no hacen sentido y como que nos sorprenden. Pero él quiere enseñarnos algo de la forma de cómo escribe, de cómo se proyecta y cómo nos enseña. Y en la historia que vamos a tocar en esta mañana, bueno, por ejemplo, del capítulo 8, del verso 22 en adelante, hay como un crescendo de lo que es el poder de Jesús en esta tierra. Por ejemplo, vemos en el capítulo 8, verso 22, que Jesús calma, ¿qué cosa? La tempestad. ¿Están conmigo allí? Del 22 en adelante, Jesús calma la tempestad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Él presenta y proyecta su poder ante la tempestad, ante la naturaleza, ¿qué indica eso? Que Él tiene, ¿qué cosa? Poder sobre la naturaleza. No importa cómo la naturaleza venga, se comporte, Dios tiene el poder sobre ella. Amén. Luego, ustedes ven la narración completa, desde el verso 26 en adelante, manifiesta el poder de Jesús sobre las fuerzas del mal.
porque habla del endemoniado de Gadara. Entonces Lucas no está solamente enseñando que Jesús tiene el poder sobre la naturaleza, sino que también tiene el poder sobre las fuerzas del mal. Amén. Ahora, luego más adelante presenta una de las historias que vamos a tocar, o dos de ellas, de que Jesús tiene poder sobre las enfermedades. ¿Recuerdan? La hija de Jairo, que fue la que el pastor David Rodríguez tocó. Tiene poder sobre las enfermedades, y aún no solamente poder sobre las enfermedades, sino también poder sobre la muerte. La muerte. Es decir, cuando usted piensa en Jesús, usted piensa en que tiene poder sobre la naturaleza, que tiene poder sobre las fuerzas del mal, que tiene poder sobre las enfermedades, pero que también tiene poder sobre la muerte. Entonces yo le pregunto, ¿hay algo que se le puede hacer imposible a Dios para con nosotros? No. Para Dios, ¿qué cosa? Todo es posible. Ahora yo le pregunto, ¿me conviene a mí creer en un Dios así? Si tengo problema o temor a la naturaleza, ¿tengo un Dios que tiene control sobre ella? Si tengo problemas o tengo temor sobre las fuerzas del mal, ¿tengo un Dios que tiene control sobre ellas? Si tengo miedo, temor sobre las enfermedades, ¿tengo un Dios que tiene control sobre las enfermedades? Y aún si tuviese pánico, miedo de la muerte, ¿cuántos tienen miedo de la muerte? Nadie, o sea que usted se puede morir hoy, todo está bien, todo está arreglado, ¿verdad que sí? Aún usted tenga temor sobre la muerte, Jesús nos dice, yo tengo el control sobre aún la muerte. Y en Juan 11:25 se lo dijo a Marta, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Así que tiene el poder sobre la muerte. Ahora yo quiero tomar dos historias, ¿verdad? Que van en conjunto, porque Lucas hace un desglose general, pero ya dejó claro que no hay nada sobre lo que Dios no tenga el poder. ¿Ok? Dejando eso ya presente en la introducción de lo que va a presentar ahora, pues nos interesa qué es lo que Lucas quiere decirnos, ¿verdad? En las historias que vienen más adelante. Capítulo 8, verso 40 en adelante. Capítulo 8, verso 40 en adelante. Yo voy a leer el primer texto, no voy a leer muchos textos, simple y llanamente vamos a analizar, ¿verdad? La historia, porque nosotros la conocemos bien. Dice el verso 40, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Verso 41, entonces vino un varón, ¿recuerdan cuál fue ese varón? ¿Llamado cómo? Ahora note los detalles. Un varón llamado Jairo, que era como principal. Hay otras versiones dicen, ¿cómo dice esa versión? Un alto dignatario, muy bien, excelente, de la sinagoga. Y postrándose en los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Una pausa. Vamos a describir un poquito a Jairo, porque el texto dice que era una persona no común, era una persona importante. Era una persona de influencia, era el principal de la sinagoga, era el que se encargaba de que todo saliera bien, de que todo tuviese en orden, era el encargado de dar las partes, era una persona de influencia, era de las personas que no le importaba llegar tarde a los lugares, porque su silla estaba asegurada. No había problema, hay fiesta, hay lo que sea, él puede llegar, no importa, 20 minutos tarde, 30 minutos tarde, porque es una persona que sabe que aunque llegue, su asiento está como seguro, es una persona importante, es una persona de influencia, son de las personas que cuando caminan le abren el paso. Ahí viene Jairo, hay que abrirle el paso, y entonces todo el mundo le prepara el camino para que Jairo pase. Era una persona influyente, era una persona de honor. No era una persona común, pero la Biblia presenta que esta persona alta, de honor, influyente, un príncipe, un dignatario de la sinagoga, pues se le presentó una necesidad, se le presentó una crisis. Ahora Jairo está haciendo algo que no es común. No es común que personas de su talla, de su categoría, hiciera algo como lo que hizo él en público. ¿Qué fue lo que Jairo hizo en público? ¿Qué fue lo que hizo? Los detalles que yo voy mencionando, subráyelo.
porque usted va a notar que Lucas hace algo interesante en el camino de la historia. Jairo hace algo que no es común sobre él. A él le abren el paso, a él le limpian el camino. Su silla está segura, su invitación es VIP. Pero ahora está haciendo algo que no es común para un príncipe de la sinagoga: postrarse ante un Galileo. Y no solamente postrarse, el texto dice que le rogó, ¿cierto o falso? Le rogó a Jesús que entrara a su casa. Eso, al no ser tan común, pudo haber sido visto de parte de los que lo veían. Wow, Jairo postrado allí. Interesante saber que aún a las personas influyentes, a las personas de poder, también le vienen situaciones, ¿no? Le vienen situaciones caóticas y críticas. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto o qué no haría un padre por sus hijos? ¿Qué no haría un papá por buscar el bienestar, la salud de su hija? Porque el problema era ese, ¿cierto o falso? Su hija estaba ¿cómo? Enferma. Bueno, en realidad no enferma, ¿cómo estaba? Dice el texto. Agonizando, ya estaba muriendo. Ya estaba muriendo. Y eso le causó una desesperación. Mire, yo soy papá y a mí los niños un día le picó. Ellos no se enferman mucho, pero a Melanie le picó una vez en una ocasión en un dedito, que eso le paralizó, una parálisis facial completa. Y nosotros en la mesa comiendo pensábamos que ella, porque ella es bien ñoñita y entonces pensábamos que ella estaba bromeando, pero nos dimos cuenta que no podía mover los labios, no podía moverlos, es un asunto impresionante. Y entonces el pánico, mire, el pánico que me entró entonces fue diferente, porque era algo nuevo para mí. Entonces son cosas que se pueden resolver, que son pasajeras. Pero en el caso de Jairo estamos hablando de que su hija estaba, ¿cómo dice el texto? Agonizando. Ahora mire lo interesante, siga leyendo conmigo. Mire lo interesante, dice el versículo 42: porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Y el versículo 43, ¿qué dice? ¿Recuerda qué dice el verso 43? ¿Recuerda qué dice el verso 43? Yo creo que se lo están poniendo en pantalla, pero Ok, hagamos una pausa. ¿Por qué Lucas interrumpe la historia? ¿Por qué Lucas está interrumpiendo la historia? Él para, la historia de Jairo y la hija la detiene. Y entonces ahora viene, intercala, incrusta otra historia dentro de la historia de Jairo y la hija. No termina la historia completa, sino que viene y toma otra historia y la coloca allí. Y entonces comienza a narrar esa historia. Lo interesante es que él termina la historia que incrusta, la termina completa, y luego entonces retoma la historia de Jairo y la hija. ¿Notaron ese evento? Cuando leyeron esas historias, ¿notaron ese evento allí? Algo interesante, normalmente este formato narrativo sugiere que ambas historias deben interpretarse en conjunto. Entonces, si ambas historias deben interpretarse en conjunto, entonces hay un mensaje que Lucas quiere dejarnos detrás de la narración. Que no es simple y llanamente una historia para que usted se la aprenda, para que usted sepa de ella, sino que es una historia que tiene un mensaje poderoso para nosotros, y es mi intención que nosotros podamos verlo. Amén. Entonces, leemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Ok, primero vamos a la historia de Jairo y quiero resaltar algunos detallitos. Número 1, ¿cuál era el género de la hija que estaba enferma? ¿Era un hombre, una mujer? ¿Qué era? Muy bien, era una hija, ¿no? Yo lo dije, no sabía cómo preguntarlo, pero anyways, una hija, ¿verdad? Estamos hablando de una niña, estamos hablando de una, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía ella? 12 años, alrededor de 12 años, muy bien. ¿Y esos 12 años eran 12 años de qué? ¿De enfermedad o de vida? La niña. De vida, muy bien, porque el texto en la narración lo que está diciendo es que
tenía aproximadamente 12 años de vida y ya estaba agonizando, ya estaba muriendo. Pero ahora rápido comienza a contar la historia de una mujer, no de un hombre, obviamente por la situación que tiene, no, pero es una mujer. Y dice el texto bíblico, verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? Entonces, mire esto, los 12 años que tiene la niña de vida, pero que ahora está muriendo, son los 12 años que tiene la mujer con la enfermedad del flujo de sangre y también está muriendo. Ahora, la diferencia entre las dos mujeres de la historia es que una tiene un papá que puede velar por ella, que lucha por ella, que busca alternativa, pero la otra no tiene a nadie. Una que está acostada en cama, ya yace en el lecho del dolor, desahuciada, va a morir, está falleciendo allí. Pero ella allí postrada, tiene un papá al lado que vela por ella, que está allí pendiente a ella, y desde que escuchó la noticia de alguna alternativa, salió corriendo a buscarla. Pero esta mujer no tenía un esposo que velara por ella, tampoco un padre. Pero está presentando la misma situación en la narración. Ahora, note lo interesante, dice el versículo 44, se le acercó por detrás a Jesús y ¿qué hizo? El tocar se convierte en casi viral en la narración porque dice el texto, ella vino por detrás y le tocó. Jesús dice, alguien me tocó. Pedro dice, todos te tocamos. Jesús dice, no, alguien me tocó, haciendo obviamente el énfasis de que es un toque diferente. Y entonces finalmente ella se acerca y dice, yo te toqué. No tan toque. Todos tocan. Pero lo interesante es que a pesar de que todos se están tocando, solamente una toca y recibe. ¿Y los demás por qué no recibieron? Porque todos se están tocando, ¿cierto o falso? Pedro le dice, maestro, ¿cómo tú dices cosas semejantes? La gente te está apretando, todos te están tocando. Eso es imposible definir quién está tocando. Pero Jesús dice, no, el toque fue diferente. El que me tocó de forma diferente. Y entonces al ella saber que ya, como decimos en el lenguaje del pueblo, Jesús la tiró al medio. No, esto no fue un toque. Esto no es que se iba a tocar y se iba a escapar por allí. No, me tocó. Alguien me tocó. Y lo que salió de mí, yo lo sentí. La vibración salió. El poder salió. Emanó ese poder de mí. Alguien me tocó. Y ese toque fue diferente. Alguien se acercó a mí con una necesidad impresionante y recibió lo que buscó. Y entonces mire lo interesante del texto, verso 45, para obviamente no parafrasear, sino recapitular lo que hemos dicho. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Ese toque es bien diferente. No es el toque de todos. No, es un toque bien diferente. Entonces dice el verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿sabe cuál era la intención? La mujer lo que quería era llegar calladita y tocar. Ahora, me llama mucho la atención de que esta mujer, por ejemplo, rechazada, apartada de la sociedad, las puertas se le cerraron, todas las puertas. Quizás no entraba en ningún vínculo. De aquí la rechazaban, de allá también, aquí también. Óigame, impresionante. ¿Han pasado ustedes alguna vez por alguna situación así, que usted como que no encaja en nada y todo el mundo lo rechaza? No. Pues usted es un afortunado. Sí. A mí yo no he sentido eso porque mi vida siempre ha sido solitaria. Yo no cuento con nadie, ni jangueo con nadie. El que janguea conmigo, pues bien. Lo dije como un buen puertorriqueño, ¿verdad que sí? Amén. Sí. Pero normalmente a veces uno pasa por situaciones como esa y a veces uno hace cosas para ser aceptado. Y cosas a veces que hasta sorprenden a uno.
Y aquí no encajo, aquí tampoco, y aquí tampoco, y allá, y allá. Y entonces uno se siente, bueno, nadie me quiere. Mire, quiérase usted mismo y punto, y se acabó. Ámese usted mismo. Y ya. Que no me celebraron el cumpleaños, váyase allá a la placita y cómprese su cake y celébreselo usted. Prende la velita en el gozo. ¿Usted me entiende? Usted no necesita a nadie para ser feliz. La Biblia dice que la felicidad del ser humano no consiste ni en los bienes, ni en las cosas, ni en nada de lo que posee. Consiste simple y llanamente en esa conexión que usted tenga con el cielo, mi amado. De saber que usted tiene un Padre que lo ama y que está pendiente a usted y a su necesidad y a su situación y punto. Usted no necesita más nadie. Ahora, si se agregan 2 o 3 en el camino, pues hágale el coro, pero no se rinda a eso. No se rinda a eso. Usted siga su camino. Entonces, mis amados, lo más probable, esta mujer fue rechazada por muchas personas. De hecho, era rechazada porque según Levítico capítulo 15, verso 19, verso 33, eso era inmundo. Ya una mujer con un problema como ese era inmunda. Y todo el que la tocaba, pues quedaba también inmundo según la ley judía. Y entonces note que cuando Jesús está hablando del toque, Él dice, alguien me tocó. Pero yo le pregunto, ¿Jesús sabía a quién le tocó? ¿Y por qué Jesús no se viró y la agarró aparte? Y le dijo, mira, ¿cómo le dirían los puertorriqueños? Mira, nena, ¿por qué me tocaste, no? Jesús pudo haberla sacado aparte y hablar con ella y preguntarle por qué le tocó y por qué la tiró al medio. Porque Jesús a viva voz dijo, alguien me ha tocado. Es como, mire, él así, yo sabía que venía a tocarme, yo sé, me tocó, pero alguien me ha tocado. Y ella, wow, se dio cuenta que le toqué. ¿Y ahora qué va a pasar? Me van a apedrear porque yo soy inmunda. Y ahora su ministerio quedará frustrado porque él también es inmundo al tocarme o al dejarse tocar por mí. Pero mira lo interesante, versículo 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jairo? ¿Qué hizo la mujer? No importa tu condición, tu situación ni tu nivel, terminará postrado ante los pies de Jesús. No importa, no importa. Las necesidades, la crisis no tienen ni nombre ni apellido. Pero no importa la situación por la que estés atravesando, Dios nunca pasa por alto nada de eso. Dios siempre está pendiente. Mi hermano es cantautor, él tiene una canción que dice, cada lágrima derramada, cada dolor llevo conmigo. Como Dios puede entenderlo, como hombre lo he sufrido. Si ves que no respondo, no debes desmayar, porque aún con las pruebas quiero tu carácter transformar. Una canción preciosa, maravillosa. Pero cada lágrima derramada, cada situación no pasa por alto ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Siempre está pendiente a ellas y le da seguimiento. Así que Jesús sabía que eso venía, pero note el acto maravilloso de ella llegar ante Jesús, verso 47, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, sin tener temor ni vergüenza, por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, pues no tenía otra cosa que agradecerle al Señor y decir, mira, ya yo recibí lo que necesitaba, ya estoy sana, que lo sepa el mundo, yo te toqué. A lo mejor ella estaba esperando otras cosas terribles allí. Pero ¿sabe lo interesante? Que Jesús le dice en el verso 48. Y él le dijo, ¿cómo le dijo? No leas rápido, lea el paso. ¿Cómo le dijo? Ok, haga pausa ahí. Es la única vez que en los 4 evangelios Jesús utiliza esa palabra para una mujer. No la vas a encontrar en ninguna otra parte en los 4 evangelios. Solamente en ese lugar. Ahora, lo interesante es, ¿por qué Jesús le dijo hija? Piensa un poquito.
en la narración que Lucas está narrando, valga la redundancia, en su evangelio, tenemos a un padre que llegó ante Jesús para buscar intercesión, buscar un favor. ¿Para quién? Para su hija. La hija tiene un padre que puede reclamar, que puede luchar por ella, que puede esforzarse por ella, que vela por ella, que está allí presente a ella. Pero la mujer del flujo de sangre no tiene a nadie. Y entonces va con temor y lucha por sí sola, rompe todas las barreras. No hay nada que le sea de limitación para ella acercarse a Jesús. Se propuso llegar y llegó. Y cuando llegó recibió lo que buscó. Y entonces cuando recibe, quizás esperaba algún bochorno o algo, pero Jesús se voltea hacia ella y la mira, y me imagino que con una sonrisa impresionante y bien contento le expresa: hija. Ahora lea el texto conmigo completo. Tu fe, eso no es sanado en griego. Cuando ella tocó, recibió sanidad. Recibió sanidad. Es una palabra diferente. Pero cuando Jesús se viró y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, es diferente a sanado. Salvado es oso. Ahora Jesús le está dando la salvación. Pero le está dando la salvación porque le dio un título que no tenía. ¿Cuál era el título que no tenía? Hija. Interesante. Pues mira, ahora ella pasa a ser parte de los hijos del reino de Dios. Públicamente Jesús está diciendo: no, ella era la desechada, la rechazada, la que sufría, la que estaba obviamente en situaciones críticas, pero ahora es mi hija. Ahora pasa a ser hija del reino del cielo, porque es hija del rey. Su título cambió, su identidad cambió. Jesús le cambió la identidad. Ahora la hizo importante. A lo mejor ella pensaba que wow, qué bochorno, ahora voy avergonzada de lo que me van a decir. No, Jesús quiso decirle enfrente de todos los espectadores que estaban allí, su título cambió, su identidad cambió. Antes era la rechazada, sin padre, sin esperanza, pero ahora es la hija del reino de Dios. Amén, mis amados. ¿No suena eso maravilloso? Ahora, después que termine esa historia, bonita, entonces retoma la historia de Jairo. Pero ¿sabe cómo retoma la historia de Jairo? Mire cómo la retoma. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿qué le dijo? ¿Y por qué dijo tu hija? ¿Por qué utilizó el término ahora tu hija? Porque ahora hay dos. Ahora está la hija de Jesús, la que Él sanó, la que Él restauró, la que Él le cambió la identidad, la que Él transformó su vida, no solamente la sanó, sino que la salvó. Y está la hija de Jairo. Pero la noticia que viene para la hija de Jairo ahora es más caótica que la noticia de la hija de Jesús. Porque la noticia de la hija de Jesús fue relevante, sanada y salva por la gracia del Señor. Pero la hija de Jairo está ¿cómo? Muerta. Ahora me llama la atención la palabra que Jesús le expresó a Jairo. Verso 50. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, sino ¿qué cosa? Cree. Ahora déjenme, creer o cree y fe vienen de la misma raíz en griego. La misma palabra. Cree y fe vienen de la misma raíz. Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha ¿cómo? Y le está diciendo a Jairo: cree. ¿Y qué cosa dice el texto? Interesante. Lo que Jesús le está diciendo: si tienes fe, como lo tuvo la mujer del flujo de sangre, recibirás salvación también. Ella estaba enferma, la tuya está muerta, pero tengo el poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, y recibirá vida, porque el dador de la vida está aquí presente. Amén, mis amados.
¿No es eso maravilloso? No hay barreras para Dios, pero tampoco hay barreras para las circunstancias, la crisis, las enfermedades. No hay barrera. Van a tocar a todos sin excepción. Y es por eso que Lucas está diciendo, el evangelio que Cristo trae no es para una clase de personas o una categoría de personas. El evangelio que Cristo trae es para todos. Pero para que recibamos ese evangelio maravilloso, debemos imitar a Jairo y a la mujer del flujo de sangre. ¿En qué debemos imitarlos a ellos? Hay un común denominador muy palpable entre ellos dos. ¿Qué fue lo que hicieron? Postrarse ante el maestro. Venir humildemente ante el maestro y presentarle nuestra situación, nuestra condición. Y Dios está más que dispuesto a bendecirnos en nuestras situaciones. Amén. Ahora dice la historia. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, ¿no está cómo? Muy bien. Pero estaba muerta. ¿Verdad que estaba muerta? Pero Jesús dijo, no está muerta. Esto, pues, simple y llanamente así, abuelo de pájaro. En el Nuevo Testamento, la palabra muerte o muerto o muerta, de forma general, no es la misma para los cristianos o para los creyentes que para los impíos. Por ejemplo, Jesús dijo, deja que los muertos entierren a... Interesante. Pero eso deja que los muertos entierren a sus muertos es la misma palabra. Escuchen esto bien. Es la misma palabra en griego, muertos enterrando muertos. Y Jesús está hablando de muertos físicamente, pero está hablando de otros muertos que están vivos. ¿Captan el punto? Es decir, Jesús está diciendo, el discípulo se le acerca y Jesús le dice, sígueme. Y entonces le dice, deja que entierre a mi pariente. Y entonces Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus... Muy bien. Y los muertos que iban a enterrar estaban muertos literalmente. Pero lo que iban a enterrar a los muertos no estaban muertos, estaban vivos. Pero para Jesús están muertos también. Y están vivos. O sea, ambos usan la misma palabra. ¿Por qué? Porque Jesús le dice muertos a los vivos en este contexto y muertos a los muertos físicamente. Pero usted va a notar que cuando, por ejemplo, habla de la muerte de Lázaro, Lázaro no ha muerto, la niña muerto, esa palabra muerto y muerto no es la misma. Porque el muerto con esperanza no es lo mismo que el muerto sin esperanza. El vivo sin esperanza es como el muerto físicamente sin esperanza. Pero el vivo con esperanza pues es igualito que si tuviese muerto, porque aún vivirá en Cristo Jesús. ¿Se entendió eso? Por eso, cuando Jairo llega a Jesús, Jesús le dice, solamente cree y recibirás la salvación. Y Jairo creyó y recibió la salvación. Por eso cuando Jesús llega, que le dicen, ya está muerta, Jesús dice, no está muerta, sino que ¿qué? Duerme. Y yo he llegado para despertarla. Oh, mis amados, Lucas quiere mencionar varias cosas con estas dos historias. Número uno, ¿a cuántos le llega la crisis, las dificultades y las situaciones? ¿A cuántos? No hay excepción de nadie. ¿A cuántos se le trae la esperanza de las buenas nuevas de la salvación? ¿A cuántos? Tampoco hay excepción de nadie en lo absoluto. Dios tiene para todos, de forma general. Para nosotros recibir lo que Dios nos ofrece, ¿qué debemos hacer según las dos historias?
¿Qué debemos hacer? Venir y ¿qué cosa? Y postrarnos ante el Maestro. Reconocer nuestras condiciones y Dios estará más que dispuesto a suplir nuestras necesidades. Y por último, Lucas quiere enfatizar que si por alguna razón tú no has tenido un padre en esta tierra, hoy Él te da un nuevo título. Él te cambia de identidad y te dice: mi hijo, mi hija, tu padre está aquí. No importa cuántos rechazos hayas tenido, no importa cuántas dificultades hayas enfrentado, no importa cuántas situaciones te hayan abatido, hoy Jesús te dice: tu padre está aquí. Quizás no tienes un padre terrenal que vele por ti, que pelee por ti, que luche por ti. Si lo tienes, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero si no lo tienes, no te desesperes, no baje la guardia, sé luchadora, sé luchador, sé vencedor, que Cristo está dispuesto a ser tu papá. Cambiarte completamente la identidad y hacerte parte de una forma maravillosa del reino de los cielos. Amén. Por eso es que nuestra lectura bíblica dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuántos en esta mañana son llamados hijos de Dios? Amén. Y los que no levantaron las manos, ¿de quiénes son hijos? Si tú quieres en esta hora llamar a tu padre por cualquier situación que estés enfrentando en la vida, sea en la escuela, en la universidad, no importa donde sea, you name it. Si quieres postrarte hoy ante tu padre y presentarle esa situación, yo no sé cuál es, pero él sí sabe. Te invito a arrodillarte conmigo. Oramos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, pero que a través de tu Santo Espíritu estás aquí con nosotros. Oh Señor, ante tu presencia estamos, postrados humildemente, aclamando, Señor, por nuestras peticiones. Tú conoces nuestros corazones, sabes, Señor, nuestras luchas también, nuestras batallas que peleamos día a día. A veces creemos que estamos venciendo, pero vamos descayendo en el camino. Pero hoy, humildemente ante tu presencia, Señor, siguiendo el ejemplo de un hombre importante, adinerado, apoderado y de influencia, de una mujer rechazada, humilde y sin esperanza, postrándonos ante tu presencia, para que así, Señor, como tú tuviste la bondad y también usaste de tu misericordia para con ellos, también las use para con nosotros. Nos entregamos completamente a ti, para que tú obres en nuestras vidas, como tú sabes obrar. Gracias por tu palabra, gracias por llamarnos tus hijos, y gracias, Señor, por ser nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga.